El ahogado, de Guy de Maupassant. Primero, todo el mundo, en Fécamp, conocía la historia de la tía Patín. Es cierto que la tía Patín no había sido feliz con su hombre, pues éste la golpeaba en vida como se golpea el trigo en la era. Él era patrón de una barca de pesca y se había casado con ella en otro tiempo porque era graciosa, aunque fuera pobre. Patín, buen marinero, pero brutal, frecuentaba la taberna del compadre Aubán, donde se tomaba los días de cada día 4 o 5 copas de aguardiente y en los que había habido una buena pesca, 8 o 10, e incluso más, si se lo pedía el cuerpo, decía. El aguardiente era servido a los clientes por la hija del compadre Aubán, una morena de buen ver y que traía a la gente al local únicamente por su buena presencia, pues nunca había dado que hablar. A Patín, cuando entraba en la taberna, le gustaba mirársela y le hablaba con cortesía, diciéndole cosas en tono tranquilo de mozo formal. Pero cuando se había tomado la primera copa, ya la encontraba más graciosa. A la segunda le guiñaba el ojo, a la tercera decía, si usted quisiera, señorita Desirere, sin acabar nunca su frase. A la cuarta trataba de retenerla por la falda para besarla, y cuando llevaba ya 10 copas, era el compadre Aubán quien le servía las demás. El viejo tabernero, que podía poner cátedra en astucias, hacía circular a Desired por entre las mesas para aumentar así las consumiciones, y Desired, que no por nada era la hija del compadre Aubán, paseaba su falda en torno a los parroquianos y bromeaba con ellos, con una sonrisa en los labios y una mirada maliciosa. A fuerza de tomarse copas de aguardiente, Patín se acostumbró tanto al rostro de Desired que pensaba en él incluso en el mar, cuando largaba sus redes, mar adentro, durante las noches de viento o las noches de mar calma, durante las noches de luna o las noches de tinieblas. Pensaba en ella mientras estaba al timón, en la popa de la barca, mientras sus 4 compañeros dormitaban con la cabeza recostada en sus brazos. La veía siempre sonreírle, servirle el aguardiente amarillento con un movimiento del hombro y luego irse diciendo, ¿qué? ¿Contento? A fuerza de tener siempre sus ojos puestos en ella y de tenerla en su pensamiento, le entraron tales ganas de tomarla por esposa que, no pudiendo aguantarse más, pidió su mano. Él era rico, propietario de su embarcación, de sus redes y de una casa al pie de la cuesta de la Retenuet, mientras que el compadre Aubán no tenía nada, por lo que su petición fue aceptada inmediatamente y la boda se celebró lo más pronto posible, teniendo ambas partes prisa por cerrar el asunto por diferentes motivos. Pero 3 días después de celebrada la boda, Patin ya no comprendía en absoluto cómo podía haber creído que Desirée era distinta del resto de las mujeres. Muy embobado tenía que estar, en verdad, para aliarse con una pobretona que seguro que le había engatusado con el aguardiente, un aguardiente en el que había puesto alguna asquerosa droga. Y cada vez que salía a pescar, juraba todo el tiempo, rompía la pipa con los dientes, maltrataba a la tripulación y, tras haber maldecido a voz en grito con todas las expresiones habituales y contra todo bicho viviente, desembuchaba cuanto le quedaba en el cuerpo contra los peces y los bogavantes que iba sacando uno por uno de las redes y no los tiraba ya dentro de las cestas sin acompañar su gesto de insultos y palabrotas. Luego, de vuelta a casa, teniendo al alcance de su boca y de su mano a su mujer, la hija del compadre Aubán no tardó en tratarla como a un estropajo. Como además ella le escuchaba resignada, acostumbrada como estaba
a la violencia paterna. Él se irritó por su pachorra y una noche la maltrató. A partir de entonces, la vida se volvió horrible en su casa. Durante 10 años no se habló en la Retenued de otra cosa que de las palizas que Patin propinaba a su mujer y de su manera de blasfemar con cualquier pretexto cuando le dirigía la palabra. En efecto, blasfemaba de un modo especial, con una riqueza de léxico y una sonoridad vocal que nadie más tenía en Fecamp. Apenas aparecía su barca en la bocana del puerto, de regreso de la pesca, la gente esperaba la primera andanada que lanzaría desde la cubierta al malecón, no bien hubiera visto el gorrito blanco de su compañera. De pie en popa, maniobraba, en los días de mar gruesa, con la mirada hacia proa y la vela, y, pese al cuidado que exigía el paso estrecho y difícil, pese a las olas de fondo que entraban como montañas en el estrecho canal, trataba de reconocer, en medio del mujerío que esperaba a los marineros, ante la espuma de las olas, a la suya, a la hija del compadre Aubán, la pordiosera. Entonces, apenas verla, no obstante el ruido de las olas y del viento, le echaba tal bronca, con semejante vozarrón, que todo el mundo rompía a reír, pese a no dejar de compadecerla mucho. Luego, llegada la barca al muelle, su forma de soltar el lastre de galanterías, como él decía, mientras desembarcaba el pescado, traía en torno a sus amarras a todos los granujas y a todos los desocupados del pueblo. A veces los improperios salían de su boca como cañonazos, terribles y breves, otras como rugientes truenos de 5 minutos. Era un huracán tal de palabrotas que parecía que guardara en sus pulmones todas las tormentas de Dios Padre. Luego, cuando había dejado la barca y se encontraba delante de ella en medio de los curiosos y de las vendedoras de arrenques, sacaba del fondo de la bodega todo un nuevo cargamento de maldiciones y de duras palabras, y así se iban para la casa, ella delante y él detrás, ella llorosa y él gritón. Entonces, a solas con ella, a puerta cerrada, le arriaba al menor pretexto. Cualquier excusa era buena para levantarle la mano, y una vez que había empezado, ya no paraba, vomitándole entonces a la cara los verdaderos motivos de su odio. A cada bofetada, a cada mamporrazo, vociferaba: ¡Ah! La zarapastrosa, la pobretona, la muerta de hambre. Buena la hice el día que mojé el gaznate con el matarratas del fullero de tu padre. La pobre mujer vivía ahora presa de un espanto incesante, en un temblor continuo de alma y de cuerpo, en una espera pavorosa de insultos y de bastonazos. Y esto duró 10 años. Estaba tan amedrentada que palidecía al hablar con cualquiera, y no pensaba ya en nada más que en los golpes que la amenazaban y en que se había vuelto más delgada, amarilla y seca que un arenque ahumado. Segundo, una noche en que su hombre se hallaba faenando en el mar, fue despertada de repente por ese gruñido de bestia que hace el viento cuando llega como un perro suelto. Se sentó en su cama, alterada. Luego, al no oír ya nada, volvió a acostarse. Pero casi de inmediato se oyó en la chimenea un mugido que sacudía la casa por entero, el cual se extendió por todo el cielo como si un rebaño de animales furioso hubiera atravesado el espacio bufando y bramando. Entonces se levantó y corrió hacia el puerto. De todas partes llegaban otras mujeres con faroles. Los hombres acudían corriendo y todos miraban cómo se encendía en la noche, en el mar, la espuma en lo alto de las olas. La tempestad duró 15 horas. 11 marineros no regresaron y Patin fue uno de ellos. Encontraron en la costa de Dieppe restos de la Genuet Ameliet, su barca. Recogieron hacia Saint Valerit los cuerpos de sus marineros, pero nunca se encontró el suyo.
Como el casco de la embarcación parecía haberse partido en dos, su mujer esperó y temió su vuelta durante mucho tiempo, pues, de haberse producido un abordaje, era posible que el barco abordador le hubiera recogido a él solo y llevado lejos. Luego, poco a poco, se acostumbró a la idea de que era viuda, sin dejar de estremecerse cada vez que una vecina, que un pobre o que un vendedor ambulante entraban repentinamente en su casa. Ahora bien, una tarde, unos 4 años después de la desaparición de su hombre, ella se detuvo, siguiendo la calle de los judíos, delante de la casa de un viejo capitán, muerto recientemente, cuyo mobiliario era sacado a la venta. Justo en ese momento estaban subastando un papagayo verde de cabeza azul, que miraba a todos con aire descontento e inquieto. 3 francos, exclamaba el vendedor. Un pájaro que habla como un sacamuelas. 3 francos. Una amiga de la Patin le dio con el codo. Debería usted comprarlo, rica como es, le dijo. Le haría compañía. Vale más de 30 francos ese pájaro. Siempre puede revenderlo por 20 o 25. 4 francos, señoras, 4 francos, repetía el hombre. Canta vísperas y predica como el señor cura. Es un fenómeno, un prodigio. La Patin añadió 50 céntimos y le entregaron dentro de una jaulita el pájaro de pico encorvado que ella se llevó. Luego lo instaló en su casa y cuando abría la puerta de tela metálica para dar de beber al ave, recibió un picotazo en el dedo que le desgarró la piel y la hizo sangrar. ¡Ah, qué mala bestia! Exclamó. No obstante, le dio cañamón y maíz y luego dejó que se alisara el plumaje mientras miraba con aire burlón su nueva casa y a su nueva ama. Al día siguiente, al amanecer, la Patin oyó con gran claridad una voz fuerte, sonora y vibrante, la voz de Patin, que gritaba: ¿Quieres levantarte, golfa? Fue tal su espanto que escondió la cabeza debajo de las sábanas, pues todas las mañanas, en otro tiempo, apenas habría abierto los ojos, su difunto marido le gritaba al oído estas 3 palabras que ella se conocía a la perfección. Temblando, ovillada, con la espalda ofrecida a la paliza que ya esperaba, murmuraba, el rostro escondido en la cama: ¡Santo Dios! ¡Ahí está! ¡Santo Dios! ¡Ahí está! ¡Ha vuelto, santo Dios! Pasaban los minutos, ningún ruido turbaba ya el silencio de la habitación. Entonces, estremeciéndose, asomó la cabeza fuera de la cama, segura de que estaba allí, acechando, dispuesto a darle una azotaina. Ella no vio nada, nada más que un rayo de sol que se filtraba por la ventana y pensó: está escondido, seguro. Esperó largo rato, luego, algo tranquilizada, pensó: hay que creer que lo he soñado, pues no aparece. Volvió a cerrar los ojos, más calmada, cuando estalló muy cerca la voz furiosa, la voz tonante del ahogado que vociferaba: ¡Redios! 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 ¡Pero quieres levantarte! Ella saltó de la cama, levantada por la obediencia, por su pasiva obediencia de mujer molida a golpes, que se acuerda aún de ellos después de 4 años, y que se acordará siempre, y que siempre obedecerá a esa voz, y dijo: aquí me tienes, Patin, ¿qué quieres? Pero Patin no respondió. Entonces, enloquecida, miró a su alrededor, luego buscó por todas partes, dentro de los armarios, en la chimenea, debajo de la cama, sin encontrar a nadie, y por último se derrumbó sobre una silla, loca de angustia, convencida de que era el alma de Patin la que estaba allí, a su lado, y que había vuelto para torturarla. De pronto le vino a la mente el desván, al que se podía acceder exteriormente por una escalera. Seguro que se había escondido allí para sorprenderla.
Los salvajes debían de haberle tenido prisionero en alguna parte de la costa y él, que no había conseguido escapar hasta entonces, había vuelto ahora más malo que nunca. No cabía duda con solo oír el timbre de su voz. Con la cabeza levantada hacia el techo preguntó: ¿Estás ahí, Patin? Patin no respondió. Entonces salió, sacudida por un terrible miedo, subió la escalera, abrió el ventanillo, miró, no vio nada, entró, buscó y no le encontró. Sentada sobre un haz de paja, rompió a llorar y mientras sollozaba, embargada de un terror lacerante y sobrenatural, oyó en su habitación, justo debajo de donde estaba, a Patin que estaba contando algo. Ahora parecía menos rabioso, más tranquilo. Decía: ¡Qué tiempo de perros! Fuerte viento, un tiempo de perros. No he comido nada, rediós. Ella gritó desde el desván: ya voy, Patin. Ahora te preparo las sopas, no te enojes. Volvió a bajar a toda prisa, pero abajo no había nadie. Se sintió desfallecer como si la muerte la tocara y estaba a punto de escapar para pedir socorro a los vecinos cuando la voz, muy cerca de su oído, exclamó: No he desayunado, rediós. Y el papagayo, en su jaula, la miraba con su mirada de ojos redondos, burlones y malvados. También ella lo miró, enloquecida, murmurando: ¡Ah, eres tú! Y el papagayo prosiguió, meneando la cabeza: Espera, espera, espera. Ya te enseñaré a holgazanear. ¿Qué pasó dentro de ella? Sintió, comprendió que era precisamente él, el muerto, que había vuelto, que se había escondido dentro del plumaje de aquella bestia para empezar a atormentarla de nuevo, que iba a jurar, como en otro tiempo, todo el santo día y atacarla, a gritarle insultos para que los oyeran los vecinos y hacerles reír. Entonces se precipitó, abrió la jaula, cogió al pájaro que se defendía, arrancándole la piel con el pico y las zarpas. Pero ella lo sujetaba fuerte con ambas manos y echándose al suelo, rodó por encima de él con un frenesí de posesa, lo aplastó, hizo de él un pingajo de carne, una cosita blanda, verde, que ya no se movía, que ya no hablaba y que colgaba. Luego, tras haberlo envuelto con un trapo de cocina como si fuera un lienzo, salió en camisa, descalza como iba, atravesó el muelle, que el mar azotaba con cortas olas y sacudiendo el hato, dejó caer en el agua aquella cosita muerta que parecía un manojo de hierba. Luego volvió a su casa, se postró de rodillas delante de la jaula vacía y trastornada por lo que había hecho, pidió perdón a Dios, sollozando, como si acabara de cometer un horrible crimen.